Dios, solo venimos aquí hoy diciendo que tú eres digno. Mandaste a tu Hijo a la tierra. Jesús vivió una vida, lidió con la cruz solo para nosotros. Te agradecemos por eso, Dios. No solo eres el Creador, eres el Redentor. Estás ahí para nosotros y quieres una relación con nosotros. Así que Dios, te adoramos hoy, mientras somos recordados de quién eres. Te agradecemos por ser Dios. Es en el nombre de Jesús que oro. Amén. Amén. Sí, denle un aplauso. Pueden sentarse. Hola, Grace Family Church. Mi nombre es Hal Mayer. Soy uno de los pastores aquí en Grace. Solo quiero dar la bienvenida a todos nuestros campus, a los que están viendo en línea. Tenemos 8 campus, pero quiero dar un saludo especial al campus en Clearwater. Pude asistir ahí este último fin de semana, pude ir ahí. Miren, sé que esto está pasando en todos los campus, pero una de las mejores cosas que pude experimentar fue muchas personas que pasaron por mucho. Saben que Clearwater, Largo Area, fue golpeada bien duro por el huracán, pero fue historia tras historia de personas que dijeron cuánto habían perdido y cómo la iglesia vino, cómo su grupo pequeño vino. ¿Podemos dar un aplauso por la iglesia siendo la iglesia? Absolutamente. Si se perdieron la semana pasada, estamos en una serie de 2 semanas sobre el Espíritu Santo. El pastor Darrow empezó eso la semana pasada. Lo que es interesante, el pastor Darrow y yo tenemos muchas similitudes en la manera que crecimos. Ambos estuvimos en la iglesia desde el nacimiento. Encima de eso, ambos de nuestros padres fueron pastores, pero en cuanto al Espíritu Santo, tuvimos diferentes crianzas. Él habló sobre esto la semana pasada, de cómo a su iglesia le encantaba hablar sobre el Espíritu Santo todo el tiempo y a veces hablaban sobre él en maneras que no eran correctas. Yo estuve al otro lado de eso. Yo fui a una iglesia que miraba a esas iglesias y decía, bueno, como están abusando esos dones y eso no va de manera correcta, solo queremos decir que ya no existen. Es interesante cómo ambos, el pastor Darrow y yo, estamos en la misma iglesia ahora, unidos en la creencia que el Espíritu Santo es quien creemos. Creemos que existe y que es una persona a la cual nos podemos acercar, pero también entendemos lo que Él hace en nuestras vidas. Me encanta que el pastor Darrow dijo esto la semana pasada. Dijo, no puedes vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. Pero, ¿cómo lo tratamos? ¿No es así? Lo tratamos. He hecho esto a menudo. Voy a varios servicios y el pastor dice, no puedes vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. Y digo, estás exactamente correcto. Y después voy y vivo de la manera contraria. Hay algo sobre eso. Tal vez es un poco de orgullo dentro de mí que quería demostrarle a Dios que era digno, que era lo suficiente bueno. Pero ese es el problema. Cada vez que hacía eso, siempre terminaba en un lugar de culpa y vergüenza. Porque no podía hacerlo solo. De hecho, supongo esto. Supongo que algunos aquí este fin de semana estás en un lugar de culpa y vergüenza. Y estás quemado. Porque tratas de hacer algo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Que solo Él puede hacer en tu vida. Estás tratando de vivir según los estándares de Dios sin el poder de Dios. Eso no es posible. Porque el Espíritu Santo trabaja de manera diferente. Creemos en la modificación del comportamiento, lo que nos gusta hacer. Me gusta salir y tratar bien duro de ser la mejor persona que pueda. El Espíritu Santo trabaja de manera diferente. No trabaja en nuestro comportamiento, trabaja de dentro hacia afuera. Cambia nuestra naturaleza. Cambia nuestros deseos, cambia la manera que miramos las cosas y cómo vemos las cosas, para que nuestras reacciones naturales no sean hacer las cosas como el mundo quiere que las hagamos, sino como Dios quiere. Es así. De chico siempre salíamos de vacaciones. Digo vacaciones, pero fue un viaje de trabajo para mi mamá y papá. Íbamos a Ridgecrest, North Carolina, a una gran conferencia para las iglesias. En camino de regreso empezamos a detenernos en un lugar llamado The Beacon. Nos detuvimos a este lugar llamado The Beacon, no porque era un lugar bien bonito, no porque cuando entrabas estabas como, wow, las decoraciones son increíbles, sino porque alguien nos dijo que ahí es donde todos los camioneros se detenían. ¿Y qué sabemos sobre los camioneros? Saben dónde hay buena comida, ¿cierto? No comida saludable, buena comida. Así que entramos y apenas entras, solo el olor de las hamburguesas, los anillos de cebolla, las papas fritas y todo eso, te acercas al mostrador y el chico ahí es un mostrador de parada de camiones. Te está gritando y si no respondías lo suficiente rápido te mandaba al final de la fila. Yo pensaba que era genial. Entonces, estamos ahí, estamos haciendo el pedido, me siento, consigo una hamburguesa grande con papas fritas, anillos de cebolla y me lo devoro todo. Lo devoré. Estaba como, esta es la mejor hamburguesa que he comido en toda mi vida. Recuerdo haber dicho, no puedo esperar a regresar el próximo año. Esa noche, como a la medianoche, mi estómago estaba bien enojado conmigo y empecé a vomitar mucho. No solo vomitar la comida, sino vomitar grasa. Durante las próximas 12 horas, parte de eso en el auto con mi mamá sosteniendo una bolsa de basura. Estoy vomitando grasa. Recuerdo haber regresado el próximo año.
Recuerdo acercarme y decir, ¿sabes qué? Seguro fue una casualidad. Está bien. Vamos, todos los que han ido a Taco Bell después de los 30 años han dicho la misma cosa. Recuerdo haber entrado y el mismo olor, que fue increíble, inmediatamente retorció mi estómago. E hice algo en un paradero de camiones que nunca ha sido hecho antes. Pedí una ensalada. ¿Por qué? Porque mis deseos habían cambiado. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Viene a través de nosotros, de dentro hacia afuera. Trabaja dentro de nosotros para que hagamos las cosas que Dios quiere que hagamos. Es bien diferente, lo necesitamos para hacer esto. Así que hoy vamos a hablar un poco sobre los roles del Espíritu Santo en nuestra vida. Voy a pasar por unos cuantos rápidamente y voy a quedarme en los dos que creo que tenemos más preguntas. Vamos a empezar. El primer rol del Espíritu Santo es esto. Él es nuestro maestro y un recordatorio de las enseñanzas de Dios. Dice que el Espíritu Santo es nuestro maestro. No sé si saben esto, pero creemos esto. Es que todo este libro fue inspirado por el Espíritu Santo, que fue parte de su escritura, la parte de juntarlo todo. Entonces, si queremos entender este libro, necesitamos su ayuda. Si vamos a leer la Biblia, lo que debemos hacer antes de empezar, le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a entenderlo. Vemos varias veces cuando Jesús está enseñando, dice, algunos de ellos no entenderán esto porque no tienen la habilidad de hacerlo. ¿Por qué no tienen la habilidad? Porque no tienen el Espíritu Santo en sus vidas. El Espíritu Santo nos da la habilidad de entender lo que Dios está enseñando y nos recuerda de eso cuando lo necesitamos. La segunda cosa que es aquí es, nos convence de nuestro pecado. La razón que todos vamos a Dios es por causa del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos convence, nos dice y nos ayuda a entender que tenemos un problema con el pecado. Y la única solución para el pecado es Jesús. Es el que nos ayuda a entender eso. Nos atrae a Dios. Aún tenemos que tomar la decisión, pero nos convence de ese pecado. También es la razón que cuando tratamos de alejarnos de Dios o algunos huimos de Dios, es horrible. Es la razón que todo el tiempo decimos, solo trato de buscar una felicidad momentánea, pero después nos sentimos horribles todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos está recordando de algo mejor, algo que es de Dios, no solo lo que buscamos. También dice esto, Él es nuestra fuente de revelación, sabiduría y poder. El Espíritu Santo nos permite ver en las situaciones cosas que nunca hemos visto antes. Nos permite mirar en las relaciones y ver cosas que nunca habíamos visto antes. Nos permite entrar en habitaciones y decirle a alguien una clase de sabiduría que nunca hemos dicho antes. Nos permite entender cosas que nunca hemos entendido antes. Encima de eso, nos da poder. Creemos esto. Estamos en medio de lo que Dios quiere que hagamos más cuando estamos llenos de su poder. Decimos esto, queremos estar orando por eso, diariamente, a cada hora. Debemos estar pidiendo al Espíritu Santo que nos llene con su poder, porque solo es con ese poder que podemos hacer lo que Dios quiere que hagamos. También nos guía a la verdad y al conocimiento. Si se lo perdieron hace unas semanas, el pastor Craig dijo, una de las cosas buenas sobre Dios es que nos ayuda a entender verdades absolutas. Dice que el Espíritu Santo nos guía a eso. Nos guía a lo que es la verdad, no solo lo que estamos persiguiendo. Nos guía a lo que es la verdad, no solo lo que la cultura dice que debemos hacer. Nos ayuda a entender lo que las verdades absolutas son y cuando tenemos la verdad absoluta podemos tener un entendimiento de lo que debemos hacer, cómo debemos responder y cómo debemos reaccionar a las cosas que nos rodean. Nos da esa verdad. También sella nuestra adopción en la familia de Dios. El pastor Darrell habló sobre esto la semana pasada. Dijo, cuando entregamos nuestras vidas a Cristo, cuando tomamos esa decisión, recibimos al Espíritu Santo y dice que nos sella. Lo cual significa, después de sellarnos, el enemigo no puede tenernos. Después de sellarnos, sabemos que el cielo, en este momento somos ciudadanos del cielo. Sella nuestra adopción. Esta es la otra. Él intercede por nosotros. En Romanos 8, 26 y 27, me encanta este versículo porque dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros, lo cual significa esto, le dice a Dios las cosas de las que no nos damos cuenta que necesitamos. En esos momentos donde estamos sentados en oración diciendo, Dios, no sé qué pedir, el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros, va delante de nosotros, habla con Dios, dice, estas son las cosas que esta persona necesita, esto es lo que Hal necesita en este momento, ¿puedes traerle esto? El Espíritu Santo tiene muchos roles. Solo con esos de ahí decimos, chicos, necesitamos el Espíritu Santo si queremos la esperanza de vivir la vida cristiana. Pero quiero enfocarme en dos roles del Espíritu Santo de los que más nos preguntan y tal vez sobre los que tienen más preguntas. Este es el primero. Él nos da dones espirituales para un llamado espiritual. Nos da dones espirituales para un llamado espiritual. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, cuando nos convertimos en cristianos, el Espíritu Santo no solo nos sella,
nos da un don sobrenatural. Nos da un don sobrenatural que es usado para un llamado sobrenatural. Y debe ser usado dentro de la iglesia. Nos da un don. Todo don espiritual es para ser usado para mejorar a la iglesia, la hace mejor, pero también para hacer que la iglesia alcance más allá de sus cuatro paredes y alcanzar el mundo para Jesús. Esa es la razón que los tenemos. Es para que entendamos lo que nuestros dones son. De hecho, Jesús dice en Juan 14:12, el cual es un versículo que muchas personas dicen mal. En Juan 14:12 dice esto. Jesús dice, harán cosas mayores que yo. Si tomas eso como yo personalmente haré cosas mayores, eso es mucho sobre nuestros hombros, ¿cierto? Porque Jesús hizo muchos milagros, caminó sobre el agua, resucitó a alguien. Hasta ahora voy 0 de 3 en esas áreas. Lo que Jesús quiso decir en ese momento no es que solo tú harás más que eso. Dice, con la ayuda del Espíritu Santo, la iglesia hará más. De lo que Jesús hizo como una sola persona en una sola área. Es la idea que cuando la iglesia se junta, es el cuerpo de Cristo, usa sus dones, tenemos la habilidad de cambiar el mundo. Cambiar el mundo. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que caminar en esas cosas. Hay muchos dones espirituales. Algunos están en 1 Corintios, algunos están en Romanos. Vamos a enfocarnos en solo un pasaje en 1 Corintios. Dice esto. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Trata de decir, necesito que entiendan, la caminada espiritual de todos y dones espirituales van a lucir diferentes. Dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. No para que seamos famosos, no para que tengamos más poder, no para que tengamos más riquezas. ¿Para qué? Para ayudarnos mutuamente. Nuestros dones espirituales son específicamente para ayudar a la iglesia. Dice esto, a uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, a otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento, a otro el mismo Espíritu le da gran fe, y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otros se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otros se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones, solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Solo quiero asegurarme de que todos entendamos. ¿Todos tenemos los mismos dones? No. ¿Quién da los dones? El Espíritu Santo, y solo el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cómo determino qué don tengo? ¿Puedo contarles la mejor manera? Es servir. Es empezar a servir. Encuentra un lugar en la iglesia o alcanzar a la comunidad donde dices, hay algo sobre eso que me atrae y empezamos a servir, empezamos a ver en qué somos buenos y preguntamos a las personas que nos rodean, que han estado en el ministerio por más tiempo o son cristianos un poco mayores y le preguntamos, ¿qué ves en mí que destaca? Eso es lo que hacemos, servimos de esa manera. Esto es lo que sé. Para algunos, esto es increíblemente difícil de hacer, porque son la clase de personas que hacen listas, son la clase de personas que tienen su vida planificada. Así que estás como, no quiero empezar a servir hasta que sepa por seguro cuáles son mis dones espirituales. Así que has tomado 5 pruebas en línea y has recibido algo diferente cada vez. Este es el problema con las pruebas de dones espirituales. No digo que son malos, pero varias veces no hacen diferencia entre lo que eres bueno haciendo naturalmente desde tu nacimiento y lo que Dios te ha dado. Varias veces tendemos a escoger los dones espirituales que queremos, no los que somos buenos haciendo. Es así. Mi papá y yo entrenamos a un grupo de chicos en middle school, en básquetbol, en la YMCA. Recuerdo una temporada específica, entramos y este chico se me acercó, que no había venido a la primera práctica y era el primer partido. Se acerca y dice, entrenador, solo necesitas saber esto, soy yo. Está como, ¿tú eres? Dice, soy yo. Está como, ¿qué significa eso? Responde, soy el que va a cargar este equipo. Dije, ¿en serio? ¿En qué eres bueno? Dice, en todo. Genial, eso es genial, eso fue genial. Terminamos poniéndolo en la alineación inicial. Está en la alineación inicial. La primera vez que coge el balón en media cancha. Se asusta y lo lanza sobre su cabeza a la canasta. Después de eso, lo tuve sentado a mi costado y dije, ¿quién te dijo que eras bueno en básquetbol? Dijo, mi mamá. Dije, ¿también dijo que eres bueno cantando? Porque no deberías ir a American's Got Talent, The Voice o algo así. Pero en ese momento, ¿por qué?
porque en la práctica descubrieron en qué era bueno. Es la misma cosa. Empezamos sirviendo y el Espíritu Santo empieza a mostrarnos en qué somos buenos y en qué no somos buenos. Este es el problema que sucede a menudo. Ponemos al Espíritu Santo en una caja. Una cosa que dice ahí es, toda persona recibe por lo menos un qué, un don. ¿Otra persona recibe más? Sí, absolutamente. Pero tenemos esta idea que cualquiera que sea el don espiritual en ese momento es todo lo que Dios nos va a dar, y eso no es cierto. ¿Sabes que el Espíritu Santo tiene la habilidad de darte más dones mientras vas madurando si sigues a Cristo? Lo tiene. Mientras caminas en diferentes áreas, mientras vas a diferentes partes de tu llamado, tiene la habilidad de darte eso. También tiene la habilidad de darte un don espiritual en el momento. Sabemos esto porque miramos en el día de Pentecostés, cuando los apóstoles enseñaron en su idioma, pero todos los demás se lo entendieron en su propio idioma. ¿Vemos eso pasar otra vez en la Biblia? No. Pero he escuchado de misioneros en quien confío que han dicho que han visto eso en el campo misionero, donde han podido hablar y las personas a las que le estaban hablando pudieron entenderlos. He visto personas que tienen la habilidad de sanar en un momento. Lo vemos en la Biblia. A veces tienen la habilidad de sanar, otras veces tienen la habilidad de reprender demonios y otras veces no. Esta es la razón que digo esto. Esta es la razón que lo digo. A menudo nos gusta poner el Espíritu Santo en una caja para hacernos entenderlo mejor. El problema es que varias veces la caja donde lo ponemos es tan pequeña que cuando nos llama a algo no vamos ahí, porque decimos, no estoy listo. Dios no llama a los equipados. Él equipa a los llamados. Nuestro trabajo no es estar equipados para todo antes de entrar en el ministerio, antes de entrar en el servicio. Es dar ese paso en fe y permitir que Dios haga lo que solo Él puede hacer. ¿Puede Dios darte otro don mientras entras en ese llamado? Absolutamente. ¿Puede rodearte con otras personas que tienen ese don? Sí puede. Dios puede trabajar de maneras diferentes, así que tenemos que tener cuidado de no poner al Espíritu Santo en una caja. Ahora, quiero hablar sobre dos de las preguntas más grandes que recibimos en cuanto a los dones. La primera es esta: ¿creemos en todos los dones? Sí, creemos. Creemos en todos los dones. De hecho, escuché a un pastor decirlo y lo dijo así. Esto puede irritar a algunos. Creo que nos ayuda a entender quién somos. Dijo, somos carismáticos con cinturón de seguridad. No tenga miedo a la palabra carismáticos. Carismáticos solo significa creemos en todos los dones. Para los que vienen de un pasado pentecostal, dicen, ¿por qué pusieras un cinturón de seguridad en los dones? Yo no puse cinturón de seguridad en los dones. Fue la Biblia. El cinturón de seguridad es la palabra de Dios. La palabra de Dios habla sobre cómo debemos usar los dones y cómo no debemos usarlos. ¿Por qué? Porque sabe esto, la gente naturalmente desea poder, lo cual causa que abusemos las cosas de Dios, no usarlas para su llamado. Es la razón que en los servicios no ven ciertos dones, pero en otros lugares sí. Así que necesito que entendamos, sí, creemos en todos los dones, pero también creemos que Dios tiene una manera para que los usemos. La segunda pregunta que recibo es esta. Creemos que todos reciben el don de lenguas, que significa un lenguaje de oración. Escucho esto todo el tiempo, y para los que crecieron pentecostales, esto es algo que han escuchado, y no creemos que todos lo reciben. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el Espíritu Santo da algunos dones a esta persona y otros dones a esta persona. La razón que estoy hablando sobre esto directamente es porque he visto el dolor y sufrimiento que viene del otro lado de decirle a alguien que la única manera que tiene el Espíritu Santo es si tiene ese don. He visto personas que lo fingieron por años porque es la única manera que podían encajar. He visto personas irse de la iglesia por causa de eso. Entiendo eso, porque yo no tengo ese don. He pedido por él, he orado por él. He tenido personas que amaban mucho a Dios orar para que yo reciba ese don. Y nunca lo he recibido. He hablado sobre esto antes desde el escenario y cada vez que he hablado sobre esto, en varias ocasiones las personas se me acercan después y dicen, wow, eres un increíble predicador. Imagínate lo grande que fuera si tuvieras al Espíritu Santo. Imagínense lo buenos cristianos que fueran si leyeran sus Biblias de todos modos. Puede que corten eso. No estaba en mis notas. Esto es lo que quiero que entendamos. Deberíamos desear todos los dones. Absolutamente. Deberíamos desear. Pablo dice, deberíamos desear todos los dones. Pero lo que nunca deberíamos hacer es sentir envidia de los dones. Nunca deberíamos envidiar lo que otra persona tiene. Esta idea que tiene algo mejor o algo más. Pablo habla sobre la iglesia siendo un cuerpo. Dice que la idea de sentir envidia del don de otra persona es como la mano sintiendo celos del ojo. ¿Por qué harías eso? Necesitamos a ambos. Necesitamos la mano, necesitamos el ojo, necesitamos los pies, necesitamos las piernas, necesitamos el corazón. Creo que necesitamos el vaso, no estoy seguro lo que el vaso hace. Pero necesitamos todas esas cosas. ¿Por qué? Porque cuando somos un cuerpo completo de Cristo,
estamos reflejando por completo a Jesús. Así que todos nosotros tenemos una responsabilidad. Todos tenemos una responsabilidad de entrar en los dones que Dios nos ha dado y liderar en el llamado que tiene para nuestras vidas. Dios nos da a todos nosotros un don espiritual. También hace algo bien sobrenatural en nuestra vida. Produce fruto sobrenatural en nuestra vida. Se llama el fruto del Espíritu. Para los que pueden haber crecido en la iglesia, inmediatamente tuvieron una canción pasando por sus cabezas. Esto es lo que sucede varias veces con el fruto del Espíritu. Hablamos sobre el fruto del Espíritu, leemos sobre el fruto del Espíritu. Varios lo vemos como una lista. Lo vemos como algo que necesitamos hacer mañana. Así que escuchamos el fruto del Espíritu y decimos, esta bien, mañana voy a ser mejor en esto. Solo un recordatorio. El fruto del Espíritu no es algo que sale de nosotros porque lo tratamos más duro. El fruto del Espíritu es algo que sale de nosotros porque pasamos tiempo con el Espíritu Santo. Es algo que produce. En Gálatas 5, 22 al 23, vemos eso. Dice esto. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Me encanta que incluya eso al final, porque nadie dice, ¿sabes qué? Eso es mucho amor. Me gustaría vivir en un mundo con menos control propio, por favor. Nadie dice eso. Dice que no hay ley contra estas cosas. Son cosas buenas, pero quiero señalar algo que tal vez muchos de ustedes se han perdido. ¿Es el fruto del Espíritu o los frutos del Espíritu? Es el fruto del Espíritu. Es una cosa singular que es descrita en 9 maneras en ese pasaje. Esta es la razón que esto es bien importante, porque muchos de nosotros tratamos el fruto del Espíritu como los dones espirituales. Y decimos, tengo este don espiritual y tengo este don espiritual. Por aquí soy bueno en este fruto y este fruto, pero no soy bueno en los otros. Pero está bien porque tengo esos dos. Está hablando sobre una cosa. De hecho, cuando miren esta lista y cuando piensan sobre esto, todos son requeridos para que el otro crezca. Cuando miran el amor requiere gentileza, requiere control propio, requiere paciencia, requiere todas estas cosas. Lo que el Espíritu hace es hacer crecer este fruto que tiene estas 9 maneras diferentes de explicar cómo crece y cómo podemos verlo. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Pero como dije, no es algo que nosotros hacemos solos, es solo con el poder del Espíritu Santo. Es así. Tienen que notar lo que Pablo dice. Habla sobre esto como fruto. Cuando uno de los escritores de la Biblia usa una metáfora, debemos mirarla. Lo llama fruto. Vemos a Jesús hacer esto en otro momento. Dice, nuestro trabajo es ser el jardinero. Es ser el jardinero. Porque, ¿qué hace el jardinero? Prepara todo, ¿cierto? No sé sobre ustedes, pero yo he pasado mucho por esto con mis hijos. Regularmente siento como si traen semillas a casa que han brotado parcialmente en papel higiénico mojado. ¿Alguien más ha visto eso? Siempre es bueno. Tiende a ser botado por accidente. Porque estoy como, no sé qué hacer aquí. Entonces, hemos tenido eso varias veces. Mi hijo vino a casa recientemente con una maceta que tenía una semilla de calabaza dentro. Había brotado un poco, así que él la puso en la ventana y nadie pensó sobre eso, pero creció y nos sorprendió. Así que empezamos a echarle agua y todo eso creció como así. La vid creció así de grande. Entonces mi esposa la transportó a otra maceta y la pusimos afuera y continuó creciendo. Llegó a medir más de 6 pies de largo y dijimos, wow, esta es la primera vez que hemos hecho algo crecer. Después, de la nada, solo se murió. Y tratamos de averiguar por qué. Y digo, apuesto que la maestra nos dio unas semillas malas. Eso es lo que pasó. Estoy bromeando. Me encantan las maestras. ¿Podemos dar un aplauso para las maestras? Sí. ¿Quién más ve a un chico de 5º grado y piensa, puedo manejar a otros 24 de ellos? Nadie más hace eso. Esto es lo que es interesante. Hablo con algunos de ustedes hacen jardinería. Si alguien hace jardinería sabe de eso. Es como el CrossFit. Porque hablan sobre la jardinería todo el tiempo. Tienen fotos de lo que han cultivado en su jardín. Entonces lo ves y cuando haces la planta crecer, inmediatamente la levantas y la llevas adentro. Y varias veces es un pequeño pimiento y lo cortas, lo pones en la ensalada y dices, miren lo que hice crecer. Lo que es interesante es que decimos eso. Mira lo que hice crecer, pero si somos honestos, lo hicimos crecer, ¿somos los responsables de su crecimiento? No. Porque no producimos la semilla,
No formamos el ADN dentro de la semilla. No tengo la habilidad de producir la luz del sol. Todo el oxígeno, el CO2 y todo lo que tiene que pasar para que eso continúe. No soy responsable porque no tengo el poder dentro de mí para hacer que esa semilla crezca. Mi trabajo es asegurarme que la tierra y todo su alrededor esté bien para que pueda crecer. Eso es lo que debemos hacer. Debemos asegurarnos que nuestra vida sea tierra fértil. Nuestra vida es tierra fértil. Nos aseguramos de acercarnos a Dios para que suavice nuestro corazón, para que entendamos lo que necesitamos cambiar y lo que necesitamos hacer para Él. Ponemos límites a nuestro alrededor para mantener afuera las cosas que quieren entrar a destruir lo que el Espíritu Santo está haciendo. Cuando brotan malas hierbas en nuestra vida, las sacamos y nos deshacemos de ellas para que la tierra sea la mejor para el crecimiento. Eso es lo que debemos hacer. Debemos asegurarnos de haber creado un estilo de vida para que el Espíritu Santo pueda hacer crecer su fruto de la mejor manera posible. Les diré dónde nos tropezamos mucho. Varias veces mientras hacemos crecer nuestro fruto y tal vez estamos diciendo, wow, Dios está haciendo mucho en mi vida, pero después miramos a otra persona y decimos, ¿eso es mejor? ¿Por qué es eso mejor? Después miramos a otra persona y su fruto no ha crecido tanto y estamos como, por lo menos soy mejor que esa persona. Lo que empezamos a hacer es, empezamos a poner todo nuestro enfoque en lo que todos los demás están haciendo y dejamos de prestar atención a lo que Dios hace en nuestra vida. Lo diré así. No somos llamados a ser inspectores de frutos, somos llamados a ser jardineros. No somos llamados a prestar atención a lo que todos los demás están haciendo y lo que Dios hace en sus vidas. Esa es su historia y lo que Dios hace. Nuestro trabajo es prestar atención a nuestra vida y asegurarnos de que estemos conectados a la fuente de poder para asegurarnos de estar conectados al único que nos puede ayudar a crecer, que puede ayudarnos a avanzar hacia adelante. Tenemos la habilidad de permitir al Espíritu Santo trabajar en nuestras vidas, pero hay cosas que podemos hacer para detener su trabajo. Hay cosas que podemos hacer para detener su trabajo. ¿Cómo detenemos eso? Esa es la pregunta. ¿Cómo detenemos su trabajo? Ahora, solo quiero asegurarme de separar dos cosas. No estoy hablando sobre detener el trabajo de Dios. No podemos detener a Dios. El plan de Dios va a suceder, nos guste o no. Cuando miran esta Biblia, verán a Dios usar a personas que ni siquiera creen en Él para cumplir su trabajo. Es increíble. No estoy diciendo que podemos detener el trabajo de Dios en el mundo, pero podemos detener el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. Podemos detener lo que trata de hacer en nosotros y a través de nosotros. La Biblia habla sobre dos diferentes maneras que podemos hacer eso. La primera es esta. Hacemos lo opuesto a lo que Él nos ha enseñado. Hacemos lo opuesto a lo que Él nos ha enseñado. Efesios 4:30 dice esto. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el que fueron sellados para el día de la redención. Dice, no agravien al Espíritu Santo. Significa, no hagan al Espíritu Santo triste. ¿Qué hace que el Espíritu Santo se agravie? Es cuando permitimos que el pecado entre en nuestras vidas y no nos hacemos de eso. Elegimos regresar a eso una y otra vez. Permitimos que eso ponga raíces en vez de lo que Él está haciendo. De hecho, habla sobre pecados específicos, habla sobre la amargura, ira, enojo, palabras ásperas, calumnias, mentir y malicia. Habla sobre estos pecados que tienen esta habilidad de poner raíces en nuestras vidas y lo que decimos en ese momento es, prefiero estar enojado que vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Prefiero estar amargo que vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Dice, ten cuidado. Ten cuidado y entiende lo que estás eligiendo. Estás eligiendo una reacción. Varias veces es el pecado de otra persona sobre el poder del Espíritu Santo que puede cambiar a esa persona. Tenemos la habilidad de estar en contacto con Dios, pero cuando permitimos que el pecado ponga raíces dentro de nuestras vidas y no lo sacamos, dice que agraviamos al Espíritu Santo y detenemos su trabajo. La segunda manera es esta. No le permitimos obrar a través de nosotros. 1 Tesalonicenses 5:19 lo dice así. No apaguen el Espíritu. No apaguen el Espíritu Santo. A menudo en la Biblia vemos que se refiere al Espíritu Santo como una llama o un fuego. La palabra apaguen de ahí literalmente significa no echarle agua encima a esa llama, no apagarla. ¿Cómo hacemos eso? Es bien simple. Elegimos no vivir en el llamado que tiene para nosotros. Elegimos no permitir que trabaje a través de nosotros. A veces es porque nos ocupamos tanto en este mundo y nuestros calendarios están tan llenos que no tenemos un espacio en el calendario para Dios. Y estamos tan enfocados en todas las cosas que queremos cumplir que olvidamos el llamado que tiene para nuestras vidas. A veces es flojera o a veces es solo decir, ¿sabes qué? Prefiero vivir este estilo de vida que lo que Dios
tiene para mí. Escúcheme en esto, iglesia. A lo que Dios te está llamando es mayor. Tiene mayor importancia en lo eterno que cualquier cosa que podemos hacer con nuestras vidas. Es la idea. Debemos perseguir lo que Él quiere para nosotros primero. Pero a menudo tememos tanto lo que tenemos que dejar, lo que necesitamos hacer, en vez de enfocarnos en lo que estamos dejando, mirar lo que estamos ganando a través de Dios. El poder que recibimos, el fruto que sucede en nuestras vidas, el llamado que tiene para nosotros. Tenemos la habilidad de caminar en el Espíritu de manera diaria. Esto es lo bueno sobre el Espíritu Santo. Si estás sentado ahí y dices, he estado haciendo esto. Esto es algo que estoy haciendo. No siento como si el Espíritu Santo está trabajando en mi vida. He permitido que el pecado ponga raíces o he decidido no servir. Sea lo que sea. El camino de vuelta al Espíritu Santo es bien fácil. Porque no importa lo lejos que caminemos, está ahí. No importa lo lejos que pensemos que hemos ido, Él sigue a nuestro costado. La Biblia dice, lo único que tenemos que hacer es hacer dos cosas y nos podemos volver a conectar al poder del Espíritu Santo. Hechos 3:9 lo dice. Dice, ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. Dice, arrepiéntense de sus pecados y vuelvan a Dios. Esas dos cosas. Son dos cosas simples que son bien difíciles de hacer. Para algunos de nosotros la parte más difícil es el arrepentirse, porque para arrepentirme tengo que admitir que lo que estoy haciendo no está bien. Para algunos, tal vez hemos crecido en la iglesia o hemos vivido una vida siguiendo a Dios, pero la temporada en la que estamos ahora, en este momento, hemos elegido cierto pecado en nuestras vidas con el que estamos bien. Hemos dicho, Dios quisiera que esté feliz. Así que está bien que haga esto, aunque me separa de Él. Para algunos hoy, la cosa que tenemos que hacer es admitir que la cosa que hemos permitido que se quede, la cosa que sabemos que está en contra de la palabra de Dios, hay que admitir que está mal. Y confesar ese pecado. Pero para algunos es el otro lado, es el regresar a Él. Para algunos, somos buenos confesando nuestros pecados. Bien buenos en eso. Pero continuamos haciendo la misma cosa una y otra vez. Lo confesamos sabiendo que lo vamos a hacer otra vez. Lo confesamos varias veces solo para quitar la culpa y vergüenza, pero sabemos que lo vamos a hacer otra vez, así que no hemos regresado a Él. Es ambos y es confesar que tengo ese pecado, pero es regresar a Él. Y en ese momento volvemos a establecer esa conexión con el Espíritu Santo. Y su poder está activo en nuestras vidas. Lo que quiero hacer en este momento es tener un pequeño momento de oración, donde hacemos exactamente eso. Donde estás sentado en ese momento. Si podemos hacer que todos los rostros estén inclinados y todos los ojos cerrados. Lo que quiero hacer en este momento es solo tener un momento donde confesamos y le pedimos a Dios que nos ayude a regresar a Él. Dios, oro para que convenzas nuestros corazones y mentes. Oro para que nos muestres en este momento a lo que nos estamos aferrando. Dios, oro en este momento, a través de todos estos campus, que tengamos una nueva conexión contigo. Dios, no permitas que nuestra confesión se detenga aquí. Dios, oro para que cuando nos vayamos de este lugar, que te busquemos a ti, que regresemos a ti. Dios, oro en este momento para descargar las cosas que hemos puesto por delante de ti, para que podamos seguirte a ti para algo más. Dios, te agradezco porque eres un Dios que decidió perdonarnos antes de que oremos. Eres un Dios que nos ama lo suficiente para darnos más oportunidades de lo que nos merecemos. Eres un Dios que sigue teniendo un plan para nuestras vidas. Dios, te agradecemos por eso. Es en el nombre de Jesús que oro. Amén. No es fácil de hacer, confesar y después regresar a Él. Pero es algo que hacemos y algo que la iglesia nos ayuda a hacer. En este momento le voy a pedir a los pastores de los campus a venir y cerrar el servicio.